Teoría del Estado encadenado, de Acemoglu y Robinson. Hablar de estos pensadores, Daron Acemoglu y James Robinson, es hablar de dos de los intelectuales más influyentes de las últimas décadas en torno a la relación entre instituciones políticas, poder económico y desarrollo social. En su célebre obra El pasillo estrecho, del año 2019, ya desarrollan estos economistas lo que llaman la teoría del Estado encadenado, que es una continuación y al mismo tiempo un perfeccionamiento de sus investigaciones previas en su libro ¿Por qué fracasan los países?, de 2012. Ambos textos conforman una línea de pensamiento que sitúa en el centro de la reflexión el vínculo entre Estado y sociedad, mostrando que no basta con tener instituciones formales o marcos legales para garantizar prosperidad y libertad. Lo decisivo es la tensión dinámica, continua y frágil entre la capacidad estatal y el poder de la sociedad civil. En este orden de cosas hay que señalar que la idea de un Estado encadenado no significa un Estado débil ni un Estado totalmente dominado por la ciudadanía. La metáfora del encadenamiento hace referencia a una relación de equilibrio inestable. El Estado debe ser lo suficientemente fuerte para imponer leyes, proveer bienes públicos, garantizar seguridad, educación e infraestructuras, pero al mismo tiempo debe estar limitado y vigilado, encadenado por una sociedad activa, organizada y capaz de exigir rendición de cuentas. En este sentido, si el Estado es fuerte pero no está encadenado, degenera en despotismo, autoritarismo. Y si la sociedad es fuerte, pero el Estado es débil, lo que emerge es la anarquía, la fragmentación, la violencia de facciones y señores de la guerra, etc. El espacio fértil, la verdadera condición para la auténtica libertad duradera y el progreso, se encuentra en lo que Acemoglu y Robinson llaman el pasillo estrecho, un espacio reducido, siempre precario, en el que se equilibra esa tensión creadora. Y de esta manera hay que decir que esta teoría responde a una vieja pregunta de la filosofía política: ¿cómo garantizar un orden que al mismo tiempo respete la libertad? Hobbes afirmaba que sin un Estado fuerte la vida sería solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta, pero el Leviatán hobbesiano no contemplaba los riesgos del despotismo, de la necesidad de una sociedad vigilante, etc. Lo que en cambio apostaba por los límites al poder, por el contrato social como una herramienta para frenar el soberano, que es realmente déspota, por ejemplo. Rousseau, desde otra óptica, pensaba que la soberanía popular era la única forma legítima de gobierno. Acemoglu y Robinson reinterpretan todos estos dilemas con el prisma de la historia comparada y la economía institucional, mostrando que no basta con diseñar constituciones ideales, lo que importa es cómo en la práctica se construye una sociedad capaz de encadenar al Estado sin destruirlo, y esto ya por sí mismo es realmente muy relevante. Ejemplos históricos ilustran con fuerza esta teoría. En países donde el Estado se fortaleció sin ser encadenado por la sociedad, como la Rusia zarista o la China imperial, emergieron sistemas altamente eficaces en el control y la represión, pero incapaces de generar innovación sostenida o desarrollo inclusivo. En contextos donde la sociedad fue vibrante, pero el Estado inexistente, como en ciertas regiones de Oriente Medio o África, con estructuras tribales, los conflictos entre facciones impidieron construir un orden político estable, dando lugar a violencia recurrente y ausencia de progreso. El caso paradigmático que ellos destacan es el de Europa occidental y en particular Inglaterra a partir de la Revolución Gloriosa de 1688. Allí el fortalecimiento del Estado se acompañó de una creciente capacidad de la sociedad civil para exigir limitaciones a través del Parlamento, de un sistema judicial relativamente independiente y de una cultura política de negociación entre élites y ciudadanos. Esa senda encadenada abrió las puertas a la revolución industrial y a la expansión de derechos, aunque no sin retrocesos y tensiones evidentes. Además, hay que decir también que la teoría del Estado encadenado
resalta que este equilibrio no es estable ni garantizado. No se trata de alcanzar un punto y descansar, sino de una lucha constante. La metáfora del pasillo estrecho enfatiza, en realidad, la dificultad. Las fuerzas que empujan hacia afuera son enormes. Por un lado, el Estado tiende a expandir su poder y a liberarse de las cadenas que le impone la sociedad, como ocurre en procesos también de centralización autoritaria. Por otro, la sociedad puede fragmentarse o debilitarse, incapaz de sostener sus demandas frente al poder central. El resultado es que las democracias y las libertades siempre son frágiles, nunca están aseguradas de una vez por todas. Y además hay que decir que una de las ideas más provocadoras de Acemoglu y Robinson es que incluso los estados más consolidados deben vivir en tensión con su ciudadanía, ya que la libertad no surge de un estado benevolente que decide autolimitarse, sino de la presión constante de individuos y colectivos que exigen, protestan, negocian y resisten. Aquí entra en juego la noción de sociedad movilizada, sindicatos, asociaciones, movimientos sociales, prensa libre, sistemas judiciales autónomos, partidos políticos competitivos, etc. Todo ello constituye el entramado que mantiene las cadenas firmes sobre el Estado, evitando que se convierta en un leviatán despótico. El contraste con la visión neoliberal o minimalista del Estado es evidente. Mientras muchos economistas del siglo XX defendían la reducción del Estado como sinónimo de libertad, Acemoglu y Robinson advierten que un Estado débil no protege la libertad, sino que genera en realidad inseguridad, desigualdad y caos. La libertad no se encuentra en la ausencia de Estado, sino en la presencia de un Estado fuerte que, sin embargo, esté encadenado. Esta afirmación lo sitúa en un punto intermedio entre Hobbes y Locke. Aceptan la necesidad de un leviatán fuerte, pero no de un leviatán absoluto. Y en este sentido, en este marco, el desarrollo económico y la innovación tecnológica se entienden también como productos de esta tensión. Un Estado encadenado provee instituciones inclusivas, marcos legales estables, protección de derechos de propiedad, inversión en educación y salud, condiciones que estimulan la creatividad y la participación de amplios sectores de la población. Allí donde el Estado no está encadenado, el desarrollo suele concentrarse en élites con innovaciones que benefician a pocos y con frecuentes crisis derivadas del extractivismo. Allí donde la sociedad desborda al Estado, los recursos se fragmentan y la inversión a largo plazo se ve obstaculizada. Y de esta forma hay que señalar que la teoría del Estado encadenado tiene también profundas implicaciones en la actualidad. Permite entender fenómenos como el ascenso de populismos autoritarios en democracias consolidadas, la fragilidad de transiciones en América Latina o África y la peculiaridad del modelo chino con un Estado extremadamente fuerte y una sociedad vigilada y controlada. Acemoglu y Robinson se muestran críticos con la idea de que China represente un camino alternativo sostenible. Argumentan que sin cadenas reales el poder tiende a sofocar la innovación libre, a restringir la pluralidad y, en última instancia, a limitar la capacidad de adaptación a crisis futuras. En este aspecto, desde el punto de vista filosófico, la teoría del Estado encadenado resuena con la tradición republicana en el sentido de que la libertad no es simplemente ausencia de interferencia, como diría el liberalismo clásico, sino ausencia de dominación arbitraria. Para no ser dominado no basta con que el Estado no interfiera, se requiere también que existan mecanismos estructurales que impidan que pueda interferir de manera arbitraria. Eso es exactamente lo que logran las cadenas institucionales, sociales y culturales. Así, la libertad es un producto colectivo, resultado de una lucha histórica de encadenamiento constante. Podría decirse también que la metáfora del encadenamiento también recuerda a las ideas de Montesquieu sobre la separación de poderes a mediados del siglo XVIII,
o incluso al espíritu de los federalistas estadounidenses que diseñaron una constitución basada en el sistema de control y balance. Sin embargo, Acemoglu y Robinson van más allá. No confían únicamente en el diseño institucional, sino en la energía permanente de la sociedad. Es la movilización continua la que mantiene vivo el pasillo estrecho. En esto se acercan a lecturas actuales de la democracia, como por ejemplo la democracia agonista de Chantal Mouffe, que subrayan que el conflicto no es un fallo del sistema, sino su motor. Y en este sentido, el papel de la cultura también es central en esta teoría. Una sociedad que valora la libertad, la igualdad y la participación tendrá más herramientas para encadenar al Estado. En cambio, sociedades acostumbradas a la obediencia, al clientelismo o a la sumisión tienden a aceptar estados no encadenados. Por eso, la educación cívica, la memoria histórica y el debate público son componentes esenciales para sostener la libertad. El pasillo estrecho no solo se construye con leyes, sino con mentalidades, hábitos y prácticas sociales. Y además de esto, hay que decir que en el terreno práctico esta teoría nos ayuda a interpretar por qué muchas transiciones democráticas fracasan. Cuando un país pasa de dictadura a democracia, si la sociedad no tiene suficiente fuerza organizada, el Estado puede realmente desencadenarse rápidamente y volver a formas autoritarias. O bien, si el Estado queda demasiado debilitado en el proceso, surgen vacíos de poder que llenan mafias, señores de la guerra o poderes económicos oligárquicos. Solo cuando se avanza en paralelo en fortalecer al Estado y en fortalecer a la sociedad, el pasillo estrecho puede abrirse. Y de esta manera también hay que indicar que hay otra dimensión clave, que es la desigualdad. Acemoglu y Robinson advierten que las desigualdades extremas minan el encadenamiento, porque concentran poder en manos de élites que pueden capturar al Estado y liberarlo de sus cadenas. Así, la lucha por la libertad y la prosperidad requiere también combatir la concentración de riqueza y garantizar mecanismos inclusivos. Esta visión conecta con debates actuales sobre capitalismo, plutocracia y crisis de representación democrática, algo muy frecuente, lamentablemente. En definitiva, la teoría del Estado encadenado es una propuesta ambiciosa que integra historia, economía y filosofía política en un marco coherente. Nos recuerda que la libertad no es natural ni automática, sino el resultado de un delicado equilibrio entre fuerza estatal y control social. Nos enseña que el desarrollo y la prosperidad no dependen de la geografía ni tampoco de la cultura en abstracto, sino de instituciones que se construyen históricamente en la lucha entre poder y sociedad. Y nos advierte también que no hay soluciones definitivas. Siempre existe el riesgo de salir del pasillo estrecho hacia la anarquía o hacia el despotismo o el autoritarismo. Lo fascinante también de este planteamiento es que sitúa la responsabilidad en la acción colectiva. No podemos confiar en que los gobernantes por sí mismos limiten su poder. No basta con diseñar constituciones o leyes bien intencionadas. Es la sociedad movilizada, crítica y activa la que realmente sostiene las cadenas. Cada generación debe renovarlas, vigilarlas, reforzarlas. La libertad, como decía Hannah Arendt, requiere un ejercicio constante, una participación activa en lo público. Y esto hoy, en un mundo atravesado por crisis múltiples, económicas, climáticas, tecnológicas y políticas, la teoría del Estado encadenado ofrece un marco para pensar cómo sostener la democracia en condiciones adversas. Nos obliga también a preguntarnos, ¿están nuestras sociedades lo suficientemente movilizadas? ¿Son nuestros estados lo suficientemente fuertes y al mismo tiempo lo suficientemente encadenados? ¿Seguimos dentro del pasillo estrecho o nos estamos desviando hacia los extremos? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son las que marcan realmente la diferencia entre un futuro de libertad compartida o un futuro de sometimiento y caos. Y en este sentido, realmente todo esto tiene que ser objeto de reflexiones continuas, precisamente para darse cuenta de la importancia de esta teoría del Estado encadenado. Y se pueden poner ejemplos históricos
y comparaciones sobre lo que representa el estado encadenado. Y en este aspecto, si miramos con más detalle los mecanismos que hacen posible el estado encadenado, descubrimos que no se trata únicamente de instituciones formales ni de equilibrios abstractos, sino de procesos históricos concretos en los que se forja una cultura política particular. En este sentido, Acemoglu y Robinson subrayan que no existe un modelo único ni una receta universal. Cada sociedad recorre su propio camino hacia el pasillo estrecho y algunos caminos ni siquiera llegan a abrirlo. Por eso, más que fijarse en copias constitucionales o en importar sistemas legales desde el exterior, lo relevante es cómo se desarrolla la interacción dinámica entre la autoridad central y la fuerza social organizada en cada contexto. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.